Bueno, siempre es un lindo desafío tener niños en la iglesia, ¿cierto? ¿Me dicen amén? Por ahí alguien me decía, tenemos que encontrar la forma de que los niños no metan ruido durante la reunión. Pero si ustedes me preguntan a mí, a mí me gustaría tener un mayor problema de más niños durante la reunión, porque significa que hay más familias que se están acercando y familias con hijos pequeños que se están acercando al Señor. Díganme amén a eso. Por lo que yo les pido, no solo porque sean mis hijos, sino también tenemos más niños, que pueda acercarnos a ellos y decirle, oye, cállate, estás haciendo ruido. Juntos encontremos cómo proveerles de un espacio donde ellos puedan venir a la iglesia y sentir que son parte y que no vienen a molestarnos durante las alabanzas. ¿Les parece? ¿Me dicen amén? Así que si usted siente en su corazón ser parte de la solución, quizás la solución sea que en algún momento ya podamos tener un espacio para los niños también durante el tiempo de alabanzas y juntos enseñarles a adorar al Señor desde pequeños. Así que les dejo esa pequeña inquietud y en vez de retarlos, proveámosles de espacios para que ellos puedan adorar al Señor aquí junto con nosotros. Dígame bien a eso. Buenísimo. Bueno, varios probablemente habrán visto el título. Siempre es una pregunta riesgosa preguntar por eso, porque las últimas veces que yo lo hice y que también escuché que otros preguntaban, ¿quién se sabe el título de la prédica? Nadie se lo sabía, así que voy a arriesgarme y si no, no hay problema, ya vengo preparado en mi corazón. ¿Alguien recuerda el título? Algo de las piedras, sí, algo de las piedras. Algo de comer, rasguña las piedras, sí, de Sui Generis. ¿Cómo dice por ahí? Jonah, a ver. Rocas para comer. Así es, correcto. Y bueno, ayer además tuvimos un tiempo y una jornada muy linda con el liderazgo de la iglesia que esperamos también repetir en algún momento para toda la iglesia y damos gracias al Señor por eso. Y dentro del tiempo que tuvimos se me acerca Eric y me dice, vas a predicar de cuando Jesús dice que el Padre nunca nos va a dar rocas para comer porque Él es un Padre bueno. Y sí, pero no. Voy a mencionar algo de eso, pero no sé si se han dado cuenta ustedes, ya voy a mencionar el pasaje que voy a estar utilizando, cuando las personas por lo general estamos muy cerca de poder alcanzar algo, pero creemos que está lejos y estamos esforzándonos y en ocasiones como que simplemente tiramos la toalla o no seguimos avanzando y profundizando en aquello que podíamos alcanzar y nos conformamos con menos. Y después en el tiempo decimos, si me hubiera esforzado un poco más en alcanzar aquello que esperaba o aquello que realmente necesitaba, no me di cuenta que estaba tan cerca de obtenerlo y como no me di cuenta, me rendí y me conformé con menos. Uno quizás puede relacionarlo a temas laborales, quizás alguien podría relacionarlo a relaciones amorosas que ha tenido, que bajó el estándar de lo que realmente esperaba de alguien y de lo que podía entregar y se conformó con menos y eso le significó también sufrir muchas veces y andar de relación en relación sufriendo, o alguien por ahí quizás estaba intentando alcanzar algo, pero se conformó con menos de lo que realmente necesitaba o esperaba y al final no logró alcanzar aquello y en el tiempo uno dice, si tan solo me hubiera esforzado más, si tan solo hubiera puesto un pie más adelante, hubiera seguido caminando aunque sea de forma lenta, pero me doy cuenta que me conformé con menos y no me fue tan bien como esperaba. Aprovecho de pedir si alguien me ayuda con un vasito de agua, please. Sería muy bueno. Y yo pensaba sobre esto y de lo que quiero hablar en parte es de este momento cuando está Jesucristo después de haber sido bautizado, dice que el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y a mí me gusta mucho todo esto de la tentación de Jesús en el desierto porque finalmente de las 3 veces que él tiene estas conversaciones con Satanás, algunos dicen que fueron conversaciones así como audibles, otros plantean que era más bien como pensamientos que el enemigo le ponía a Jesús en la cabeza en medio de haber pasado 40 días sin comer, sin beber agua y estar ahí en el desierto. El Evangelio de Marcos dice que además habían fieras alrededor, por lo que era una situación bien inhóspita para Jesús. Yo estaba pensando sobre estas 3 tentaciones, como decía, y en las 3 parte al menos como lo dice el texto, que el enemigo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres tal cosa, vas a poder lanzarte desde el templo y que vas a permitir o vas a hacer que los ángeles te agarren. Si tú realmente quieres tener todos los reinos de este mundo, simplemente vamos, díganlo ustedes. Ahí está. Póstrate delante de mí
y vas a obtener todos los reinos de este mundo. Y la tercera tentación que le dice, si tú eres el Hijo de Dios, toma estas rocas o estas piedras y transfórmalas en pan para poder saciar tu hambre. Y finalmente, estas tres tentaciones, a Jesús lo que está haciendo, está intentando como de poner en tela de juicio su identidad. Si tú eres lo que dice que eres, si tú realmente tienes tal nivel o tal condición, vas a poder cumplir lo que yo te estoy pidiendo. Y en las tres ocasiones Jesucristo le responde al enemigo más que con sus propias palabras, le responde directamente con el texto bíblico. Directamente. Ahora, los judíos tenían esa capacidad, recordemos que Jesús viene de todo un trasfondo judío, la capacidad de poder aprenderse prácticamente de memoria todo el Antiguo Testamento. Ellos le recitaban por completo. Yo le decía a los hermanos que algo estuve compartiendo con ellos el día miércoles, que por cierto son de mucha bendición. Las reuniones son un espacio igual que este, solo que más reducido en espacio, pero de mucha bendición y de mucha presencia de Dios. Así que los dejamos invitados también a las 7:30 en Málaga 89 para que puedan estar ahí con nosotros, día miércoles. Yo le compartí a los hermanos que hoy en día nosotros tenemos muy mala memoria en general. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, números de teléfono que me acuerdo son los de mis papás, el de la Leti y el que yo tenía en la casa cuando chico del teléfono fijo. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? Pero más allá de eso, hoy en día ya no tenemos necesidad de aprendernos números de teléfono de otras personas porque lo tenemos todo registrado acá en el celular. De hecho, mi hermana hace poco cambió el celular, hace como 3 años el número, y yo no lo tenía registrado al principio, y me llamaba y yo no contestaba, porque yo decía, la autopista de nuevo, el Tajo. ¿Alguien me entiende con eso? Dígame a ver. Ripley, Falabella, tantas cosas. Pastor Alberto, nada, mentira, yo feliz. Siempre le contesto al pastor Alberto. Entonces, Jesús tenía esa capacidad. Te quiero mucho, pastor, tú sabes. No te enojes. Jesús tenía, gracias amigo, tenía esa capacidad, lógicamente, de poder recordar mucho y saberse de memoria todo esto. Y por lo mismo, cuando el enemigo le pone esta tentación, este deseo de poder acortar camino, porque finalmente eso era. Si tú eres el Hijo de Dios, ahora mismo puedes tener todos los imperios y todos los reinos. Si tú eres el Hijo de Dios, puedes terminar con tu sufrimiento ahora mismo en vez de tener que después llegar a la cruz. Y Jesucristo, para no tomar atajos, para no conformarse con menos del plan de Dios para su vida, Él, en ese momento de angustia, y yo pienso específicamente en el momento de sentir hambre, Jesús logró aplacar la desesperación, la angustia por comer, justamente no con el alimento físico, sino que en ese momento, con el alimento espiritual. Y eso es algo tremendo, es una realidad espiritual muy potente que en momentos de hambre, de sed, de frío, de sensación de peligro por las fieras, como dice un evangelio, Jesucristo se haya aferrado directamente a la palabra, como diría Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo estoy más que seguro que después de haber tenido ese momento difícil de tentación, Jesús igual siguió teniendo hambre. Pero en el momento mismo, en el momento específico de esa crisis máxima, lo que le sostuvo y lo que le permitió no ceder para conformarse con menos, fue haberse aferrado a lo que sale de la boca de Dios. Ahora, ojo, Jesús no dice el texto que él decía, aléjate, Satanás, porque tengo mi Biblia. Aléjate porque sé que hay promesas para mí. O aléjate de mi vida y no me traigas tentación porque sé que soy hijo de Dios. Sino que en vez de, que muchas veces nosotros vamos así en los momentos de angustia o de dificultad o de crisis, Jesús los enfrentó no diciendo, tengo mi Biblia que me trae seguridad, tengo promesas, sino que se fue directamente a las promesas o a las certezas que encuentra en la Biblia. Y bueno, los judíos tenían la capacidad de poder todo aprendérselo y poder después recitarlo de memoria. Pero a mí me encanta ese hecho, que Jesucristo no se aferró solo a saber que hay promesas, sino que Él ya las tenía internalizadas. Por lo tanto, es como un kit de emergencia, ¿no? Cuando siento hambre o cuando estoy a punto de ceder, cuando estoy en ese momento de angustia, sé que no del alimento físico solamente como,
sino que puedo alimentarme en este momento de crisis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo me imagino que Jesús lo repetía, no solamente de pan, no voy a ceder ante esta tentación, puedo hacerlo, pero también puedo alimentarme de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y eso, en ese momento específico, aplacó su hambre física. Mira lo que estamos hablando, que hay una realidad espiritual que es tan potente que puede aplacar y permitir que se sujeten nuestros deseos y nuestras pasiones físicas, humanas, emocionales, podríamos decir, y que sea algo más fuerte que lo que nosotros tenemos en nuestra carne, en nuestro ser, en nuestros instintos. Y eso es justamente lo que Él logró aquí. Por lo que yo les quiero plantear el día de hoy que la palabra de Dios brinda soluciones reales, espirituales. La palabra de Dios brinda soluciones espirituales que son reales para las problemáticas propias o internas del ser humano. Dígame amén a eso, por favor. La palabra de Dios brinda soluciones espirituales reales a las problemáticas que vivimos los seres humanos el día de hoy. Yo les quiero plantear 3 de esas problemáticas que la palabra de Dios, que Dios mismo, brinda soluciones espirituales reales. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, por favor. Jesucristo tuvo la capacidad de no tener rocas para comer, de no tener que conformarse con piedras para poder encontrar la solución a su problemática, sino poder encontrar algún alimento mayor o mejor, algo que le sostuvo más, que fue la palabra de Dios, una solución espiritual real a su problemática. Bien, lo primero que les voy a compartir queda en Filipenses capítulo 4, y quiero hablar de la primera problemática, que es la falta de plenitud que solemos experimentar los seres humanos constantemente, la falta de plenitud. Dice así en Filipenses 4:4, de la versión NTV. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, dice el apóstol Pablo. Lo repito, alégrense. O la versión Reina Valera diría, ¿alguien recuerda? Regocijaos, así es. Mira al que está a su lado y con cara alegre, dígale regocijaos. Eso, muy bien. Yo siempre cuento, y le contaba igual a los hermanos el miércoles, que en el Instituto Bíblico teníamos un compañero que era muy serio, era un hermano de edad, y predicó justamente, su primera prédica fue de este pasaje, y a todos nos decía, regocijaos. Y de hecho nosotros lo tachamos del regocijaos. Él nunca supo que le decíamos así, pero el hermano regocijaos. Era muy serio, era muy extraño eso. Y me refiero a que hablara esto. Ya, continúa diciendo, versículo 5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto, dice el apóstol Pablo. Versículo 6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender o que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú has ministrado mi vida con este mensaje que voy a entregar a los hermanos, y te pido que al finalizar nuestro tiempo de estar escuchando tu palabra, cada uno pueda irse con la certeza que también ministraste y hablaste a su corazón. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y todos decimos, amén. Como decía, la primera problemática que el Evangelio o que la palabra de Dios puede solucionar de forma espiritual realmente en nuestra vida es la problemática que tenemos, que es la falta de plenitud. El apóstol Pablo, cuando él escribe la carta a los filipenses, él no lo hace desde el sillón de su casa. Él no lo hace desde su oficina, estando cómodo, redactando, después enviando la epístola a la editorial para que se la revisen, para que después la puedan chequear, y una vez eso, mandarla a imprimir y enviarla. Él la escribe ¿desde dónde? Desde la cárcel, estando preso. Y yo siempre cuando pienso en aquello me pongo a meditar y digo, ¿qué tiene que estar pasando espiritualmente o los estados emocionales y mentales de alguien para, estando preso, no solamente escribir algo,
sino escribir algo pensando en otras personas, y eso que estoy pensando en las otras personas es decirles, tú te puedes gozar en medio de las dificultades. ¿Qué tiene que estar pasando a nivel interior en la vida del apóstol Pablo para tener esa capacidad de poder sentirse pleno, estando preso? Ahora, ojo, no estamos hablando que él estaba encadenado, estaba sin libertad debido a algo malo que hizo. Él estaba sin libertad justamente porque estaba predicando el Evangelio. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando después de haber obedecido a Dios o esforzarnos por agradarle, hacer su voluntad, nos pasa algo malo? Como que nos cuestionamos la vida, ¿no? Como que decimos, esto no es para mí, esto no sirve, no soy como las personas que veo que les va bien y nunca les pasa nada malo, esto no debería ocurrirme. Pero mira al apóstol Pablo. Él logró encontrar plenitud en su vida estando preso, en una cárcel probablemente oscura, fría, pasando hambre, tantas cosas, y logró incluso hallar fortaleza para no solamente escribir algo, sino escribir justamente respecto al gozo que le produce, a la alegría, a la plenitud que le produce el poder acercarse a Jesús. Sin duda que Pablo buscaba fortaleza y buscaba consuelo en toda palabra que sale de la boca de Dios. Los judíos, como dije, tenían esa capacidad. O sea, él tenía su Biblia no en pergaminos, no en el celular, la tenía aquí porque eran capaces de poder acordarse de ella y poder recurrir a su archivo mental de estoy preso. Pero ¿qué dice, en este caso, el Antiguo Testamento? ¿Qué dice la Biblia al respecto de cómo Dios me sostiene, de cómo Él sigue siendo mi Padre? Y yo esto es una conjetura mía, pero me gusta creer que Pablo probablemente decía, estoy preso, pero ciertamente el bien y la misericordia, aunque esté preso, me están siguiendo todos los días de mi vida. Y por lo mismo puedo tener gozo y puedo tener certeza y tranquilidad que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré o no tendré temor alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Y se volvía de alguna forma como una suerte de repetición, en el sentido de que cuando Pablo estaba diciendo, ¿por qué estoy preso? Debería estar libre, esto no debería sucederme. Pero ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán cada día de mi vida. Y aunque ande en valle, y así se pasaba en cada momento cuando sentía que no podía dar más, encontró una solución espiritual real a una problemática humana tan común como lo es la falta de plenitud. El sentirnos sin sentido, sin propósito. Y más aún si esta persona lo encontró estando preso y con la capacidad de en ese momento poder escribir a otros, porque nosotros a ratos podemos dejar de ver nuestras necesidades por ayudar a otras personas. Si lo hacemos constantemente ya se vuelve tóxico y dañino, cuando solamente vemos las necesidades de los demás y nunca nos preocupamos de nosotros. Pero para que una persona en el estado que estaba Pablo lo haya logrado hacer, es porque internamente algo especial Dios estaba haciendo. Y cuando lo reflexionamos, claro que podemos después aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo actúo, cómo respondo cuando no me siento pleno, cuando no te sientes plena? Solemos decir erróneamente, ya, pero Dios me promete que puedo ser completo, completa en Él. Dios me promete que puedo llenarme en Él. Pero rara vez pasamos a recordar exactamente cuáles son esas promesas que nos pueden sostener. Yo no creo que tenemos que saber, así como de forma literal, el texto bíblico y tener que recitarlo. No creo eso, pero sí creo que tengo que recordar. La palabra me promete que en Él me puedo regocijar siempre. La palabra me promete que en Él, en todo momento, puedo alegrarme. Que Él realmente me dice que no me preocupe por nada, que en cambio ore constantemente, porque eso me va a traer tranquilidad y me va a traer una paz que sobrepasa mi entendimiento. Si se dan cuenta, no lo digo literalmente, pero sí estoy tomando el versículo y parafraseándolo para mí y aferrarme a eso en los momentos especialmente cuando no nos sentimos plenos. Y Pablo lograba eso. A tal nivel que el texto trascendió hasta nosotros, 2000 años después. Y es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy.
Él no solamente decía, sé que la Biblia me enseña que Dios no me abandona. Él o citaba o cantaba salmos, oraciones propias de los judíos basadas en el Antiguo Testamento. Y como decía, esto nos lleva a preguntarnos, cuando pierdo el gozo, cuando pierdo la sensación de sentirme pleno en el Señor, ¿a qué recurres para salir de ese estado oscuro? A veces recurrimos a tantas cosas, ¿o no? A refugiarnos en el trabajo, a refugiarnos los más jóvenes o ya casi todo el mundo en las redes sociales y estar ahí todo el rato scrolleando con el pulgar y se te cansa el pulgar y ocupas los otros dedos después. O a veces a tantas otras situaciones. Pero Jesucristo encontró la solución real, espiritual, a las problemáticas internas nuestras. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Y claro, es algo que quizás no vamos a entender completamente porque lo espiritual no logramos tomarlo y poder clasificarlo porque es espiritual. Pero sabemos que algo produce y que algo muy potente hace para poder cambiar y generar nuestras vidas. Por lo que no te conformes con menos. No es solamente decir, Dios, yo sé que soy tu hijo, no me abandonas, sino que es poder tomar los textos bíblicos y hacerlos nuestros y poder, especialmente en los momentos intensos o de crisis, poder recordar, tú me prometes que yo me puedo regocijar en ti, porque si pongo mis preocupaciones en ti y estoy constantemente en comunión contigo, me va a llegar una paz que sobrepasa mi entendimiento y necesito eso. Tú me prometes y repetirlo delante del Señor y decirle, yo necesito esto, como lo hacía Jesús. ¿O crees acaso que Él lo dijo una pura vez, así como, no solo de pan viviré, estoy listo, puedo seguir? Una lucha constante, si eran sus necesidades más básicas. Pero Él lo logró. Alguien dígame amén. No nos conformemos con menos, no nos conformemos con menos. No cambiemos rocas para comer en vez del alimento espiritual que realmente nos puede saciar. Otra problemática del ser humano que encontramos soluciones reales espirituales en la palabra de Dios es la falta de expectativa que tenemos sobre nuestras propias vidas. Acompáñame a Jeremías capítulo 29. Todos hemos luchado con la falta de expectativa, ¿no? Con Leti tenemos una amiga, a mí me da risa, que tiene 36 años, una Lola, ¿o no? ¿Cuántos me dicen a mí? Eso, buenísimo. Dicen que los 30 son los nuevos 20, y así, ¿o no? Los 50, los nuevos 30. Y bueno, no sé hasta qué vamos a llegar así. Pero tiene 36, tuvo cumpleaños, y nos decía el marido de ella que se encerró en la pieza durante todo el cumpleaños porque estaba en la crisis de los 36. No tengo idea cuál es esa. Los que vimos Friends recordaremos que Rachel cuando cumple 30 años y se encierra todo el día en la pieza porque tiene la crisis también de los 30 y está la crisis de los 40, de los 50 y así hasta siempre. ¿Y cuál era la crisis que se estaba evaluando en su vida? Se había avanzado tanto profesionalmente. Y yo ya tengo 34 y yo digo, chuta, recién estamos comenzando nuestro camino así como realmente en lo profesional y ya no estamos cuestionando si es que hay expectativas todavía o no. Es mucha la presión que en general solemos sentir y claro, todos hemos de alguna forma experimentado lo que es la falta de expectativa, ¿o no? O saber si es que realmente vamos a poder sobrellevar el peso y de la responsabilidad que se nos está exigiendo. A nivel laboral puede ser, a nivel familiar. O sea, hoy en día alguien que no tiene familia a los 35 se le castiga de una forma increíble, impresionante. Y la pregunta que yo suelo hacerme es, ¿quién está imponiendo ese estilo de vida que sí o sí, si es que no a esa edad no tienes tu familia conformada y estable, es como que fuera un fracaso? Y es, como decía, impresionante a nivel de sociedad lo que se está imponiendo sobre las personas en vez de cada uno poder vivir sus ritmos, sus espacios, sus tiempos y poder buscar que las expectativas no tienen que ser a lo que los demás esperan de nosotros, pero muy dañino lo que se está generando en realidad. Entonces, como decía, todos hemos luchado con la falta de expectativas de vida. Los jóvenes, incluso en el colegio, con todo esto de la PTU. Ahora se llama PTU, ¿cierto? Sí. PAES, exactamente. Bueno, una de esas, la PA, el bachillerato, PSU. Yo fui la última generación de PSU, o una de las últimas. Todos luchamos con esa sensación de
tengo tanta edad, ¿habré logrado lo que se esperaba de mí? ¿Estaré a tiempo todavía? ¿Podré seguir? ¿Qué pasa si en 5 o 10 años más no he logrado lo que yo pensaba que iba a tener ya en esta edad? Y eso se comienza a meter en nuestras cabezas muchas veces. Por lo mismo, el texto que vamos a leer lo escribe el profeta Jeremías, ahí ya lo estamos viendo, lo vamos a leer en unos instantes, pero el profeta Jeremías se lo escribe en un contexto donde el pueblo de Israel había sido atacado por los babilonios y había sido llevado cautivo justamente a toda la tierra propia de los babilonios, y Jeremías se quedó en Jerusalén, viendo el templo destruido, viendo las paredes que cercaban la ciudad y la protegían destruida, viendo cómo se llevaron a todos, pero solamente dejaron a las personas con alguna lesión física que no servía para la otra nación, o dejaron a las personas de más edad, o a niños muy pequeños que en realidad no veían cómo poder después llevarlos. Y Jeremías decía, ¿cómo vamos a tener expectativas de lo que Dios quiere hacer si más encima nosotros produjimos esto? Y en medio de esa sensación de no tener expectativas de vida, es que el Señor habla a Jeremías y le entrega este pasaje. ¿Lo tiene ahí conmigo? Si quiere, busque en su Biblia, esta es la versión NTV. Y dice así, Jeremías 29:10. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Y el texto que conocemos, ¿cierto? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno. No son planes para lo malo. Son planes para darles un futuro y para darles una esperanza. Y en esos días, cuando oren, los escucharé. ¿Por qué Dios dice eso? Porque ellos habían alejado del Señor finalmente debido a una secuencia de situaciones que ellos tomaron sus propias decisiones en vez de considerar el consejo de Dios, terminaron por ser deportados a Babilonia. Y no es que Dios no los escuchaba, pero Dios les está diciendo, cuando se dignen a volver a hablarme, obviamente los voy a escuchar. Eso les está diciendo. No es que Dios de repente corte la comunicación o no quiera seguir hablando con nosotros. Pero mira, imagínate el profeta Jeremías, viendo la realidad. El templo destruido, la gente se fue lejos, una nación los tenía oprimidos, solamente quedó con personas que incluso la otra nación los consideraba no dignos de ser llevados donde ellos. La ciudad destruida por completo. Dios, ¿qué pasa? Y Dios viene y le dice, yo tengo un futuro para ti. No se ha acabado tu vida. No es que estás en la crisis de X edad, no es que estás pasando una situación donde debiste haber alcanzado muchas cosas y no lo has hecho. Yo tengo un futuro para ti, tengo esperanza para ti. De parte de Dios, tengo planes de bien para ti, tengo planes de bienestar, tengo planes de bendición para tu vida. Y yo estoy más que seguro que este se volvió una de los, podríamos decir, como caballitos de batalla o de los estandartes que Jeremías tomó y comenzó a transmitir al pueblo. No se metan en la cabeza que su vida ya no tiene remedio, que llegaron a su fin. Dios sigue teniendo futuro para ti. Dios sigue teniendo esperanza para ti. Dios sigue teniendo, cuando piensa en ti, pensamientos y planes de bien. Planes de bienestar para tu vida. Planes de un futuro mejor. Planes de algo especial de parte de Él. Y Él dice que si tú te acercas, cuando ores, Él te va a escuchar. Y eso constantemente, como buenos judíos que solían recitar la palabra, comenzó a conformar su mente de esa manera. Pueblo, familia, recuerden, Él tiene planes para nosotros. Vemos todo distinto, todo pareciera que llegó a su fin, pero Él tiene planes para nosotros. Y eso lo podemos tomar cada uno de nosotros para nuestra realidad, para nuestras familias, para nuestra economía, para nuestros hijos, para mis expectativas de vida y poder decir, yo sé y que decido confiar que Él sí tiene un futuro para mí. Él sí tiene planes de bien para mi vida, que Él no se ha olvidado de mí y que si yo me acerco y oro, que si yo me acerco y converso con Él, Él me va a escuchar. Y eso puede solucionar mi problemática real con esta solución espiritual, de sentir que ya no hay futuro para mi vida, de sentir que aquí llegó todo y no hay más. No te aferres al hecho que hay promesas simplemente. No te aferres al hecho de decir, yo sé que Dios tiene algo para mí. Aférrate a la palabra que sale de la boca de Dios y decir, Dios, yo sé
que tú tienes un futuro para mí, una esperanza para mí. Y que si me acerco, si te busco, tú me oyes. Porque esa es la palabra de Dios para nosotros y eso es lo que trae solución real a nuestras problemáticas internas. No te conformes con menos. No busques saciar tus expectativas de vida en algo que sabes que vas a necesitar volver a llenarte. Dios puede llenarnos y saciarnos. Y si sentimos que necesitamos volver a llenarnos, Él puede hacerlo siempre. Siempre. Alguien dígame amén. Invito a nuestros hermanos de la alabanza, si me pueden acompañar. Lo tercero y último que deseo compartir, la última problemática propia de nosotros los humanos y que Dios ofrece una solución espiritual real para nosotros, es la falta de libertad. ¿Cuántos a veces luchamos con esa sensación de si tan solo tuviera más tiempo, si tan solo tuviera X cosa, podría ser más libre y hacer realmente todo lo que quisiera? Me siento como atrapado y preso por mi realidad de vida, por el día a día y no puedo realmente o ser quien me gustaría ser o hacer lo que me gustaría hacer. ¿Me entiendes? ¿Has vivido alguna vez esa sensación o eso en tu corazón? Acompáñame a Gálatas capítulo 5. Vamos a echar manos nuevamente de nuestro querido apóstol Pablo. Yo no sé cómo lo hacía Pablo, pero todas las enseñanzas que él nos deja realmente son transformadoras. Gálatas 5:13 y la carta a los Gálatas también es muy especial. En Filipenses tenía eso muy lindo de hablar del gozo, de la plenitud en la cárcel. Y la carta a los Gálatas tiene la particularidad que ellos estaban luchando con mucha influencia antigua de los judíos, donde muchos creían que tenían que seguir haciendo sacrificios, agradando a Dios conforme a la ley judía. Y nosotros vamos al Evangelio y dice que nosotros somos salvos por gracia, por fe, no por obras como era la ley. Es decir, que no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios, sino que nuestra comunión con Dios se basa en que Él hizo todo. Y nosotros respondemos a ese todo en gratitud y nos entregamos por completo a Él. Pero el agradar a Dios no es por nuestras fuerzas, es porque nos reflejamos y nos identificamos en Jesús. Por eso en la temática de la carta a los Gálatas se conoce como la ley judía versus ¿alguien recuerda la gracia? Muy bien, por ahí alguien lo dijo, quiero creer que escuché eso. Entonces, como decía, Pablo cuando escribe y habla mucho de la libertad a los Gálatas, le está diciendo, dejen de, por sus esfuerzos, intentar ser libres. Porque a medida que te esfuerzas más por ser libre, en el momento que dejas de esforzarte, te haces esclavo de que tus fuerzas no fueron suficientes. Por lo tanto, si quieres ser libre, tienes que depender del sacrificio de Jesús. Ahora sí, vamos entonces al capítulo 5. Y dice así, capítulo 5, versículo 3, ahí está. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su propia carne, de su propia naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Como decía, no dependan de ustedes para ser libres. Porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no por sus propios esfuerzos para después poder decir, mira lo que he logrado, mira quién soy, mira que gracias a mis capacidades que yo agrado a Dios. Porque en el momento en que caemos, en el momento en que no somos suficientes, sentimos que no podemos agradarle. Y nos sentimos presos de nuestra propia insuficiencia. ¿Y para qué estamos con cosas? ¿Cómo son nuestros días a días por lo general? Emocionalmente suelen ser una montaña rusa, ¿no? Si nos despertamos bien y las cosas sucedieron bien en la mañana, en el caso de nuestro Coletti, si los niños no nos atrasaron para llevarlos al colegio y en vez del calcetín morado no querían el rojo, y los que son papás de niños pequeños saben que para ellos eso es terrible. Y si uno intenta decirle, no, te vas a poner el morado porque no, yo quiero el rojo, es una locura, una locura. Ayúdame, Señor. Estoy recibiendo sanidad ahora. Entonces, a lo que voy es que
dependemos tanto emocionalmente, de las interacciones que tenemos con el ambiente en el día a día, que los otros nos traten bien, porque si nos tratan mal nos afecta, que las noticias que recibamos sean buenas, porque si son malas nos afectan, y somos como seres humanos una montaña rusa de emociones. Y cometemos el error de muchas veces creer que si es que yo estoy bien puedo acercarme a Dios, agradarle, sentir que soy libre, y si me siento mal o las cosas han sido complicadas, no soy libre. Más aún cuando vivimos situaciones que me hacen sentir que estoy preso o presa de cosas que pueden estar pasando en el día a día. Por eso Pablo dice, recuerda que tu libertad no depende de tus esfuerzos, porque tú has llamado a vivir en libertad, pero no para agradarte a ti mismo, no para creer que tú, con tus capacidades puedes ser libre, porque en el momento en que crees eso te estás agradando a ti y te vas a hacer preso de ti mismo, de ti misma. Por lo mismo, recuerda que esa libertad se te es dada para que no te preocupes solo de ti, sino de poder servir también a los demás. A mí me llama mucho la atención esto, porque y yo lo he encontrado en los evangelios, que la verdadera libertad del ser humano la encontramos no cuando, como esos típicos eslogans, alcanzamos la libertad financiera, la libertad laboral, ser tu propio jefe. La alcanzamos cuando usamos esa libertad para un propósito más grande, para un propósito mayor. Y ese propósito mayor suele tener que ver con servir a otros y con poder bendecir a las personas y ponernos al servicio de los demás. Esa libertad es a la que Dios nos llama. Y la verdadera forma de sentirnos plenos es cuando uso lo que he recibido de parte de Dios y no solamente lo uso para mí, sino que lo pongo a disposición de otras personas. Actuar con nobleza, ¿o no? Estábamos con Leti leyendo un libro que nos hablaba del origen de la palabra nobleza. Lógicamente viene de los nobles, correcto. Inicialmente, cuando esta palabra comenzó a tener un significado importante, es que los nobles en tiempos antiguos tenían la costumbre, en cierto pueblo donde surgió este origen de la palabra con este sentido, tenían la costumbre, los que tenían más dinero, de poder ayudar a los que no tenían. Por lo que se entendió que aquellos que tenían las capacidades de ayudar a los que no tenían, actuaban con nobleza, porque los nobles ayudaban a los que no podían tener tantas capacidades o recursos. Y de ahí se ocupaba el dicho, tú actúas con nobleza, como los nobles, como con los recursos, los que tienen recursos, porque eres capaz de poder ayudar a otros y ponerte al servicio de ellos. Claro, hoy en día no se entiende tanto así, pero de ahí viene la etimología. Por eso se dice que una persona noble es alguien que ayuda a otros o alguien que está a disposición de las personas, porque de lo que tiene, da a otros. Por eso Pablo dice, ustedes han sido llamados a vivir en libertad. No uses esa libertad para buscar tus propios deleites, los deseos de tu naturaleza pecaminosa, de tu carne, de tus instintos. Usa esa libertad para servir a otros por amor. Y nosotros solemos buscar la libertad para nosotros mismos, cuando de un principio Dios nos creó sirviendo un propósito más grande. ¿Y sabes por qué? Porque eso nos permite que incluso en la adversidad puedo sentirme libre. En las carencias, en las limitaciones, puedo sentirme libre. Y eso entendía Pablo. No dependas de tus estados. Depende del hecho que Dios te ha dado la capacidad de poder servir a otros, porque eso te va a hacer libre. Ya eres libre, no para servirte a ti mismo. Usa la libertad para servir a otras personas. Nosotros con Leti un día pusimos en práctica esto. Ustedes saben que la Letita sufre de artritis reumatoide, que es una enfermedad muy compleja, muy compleja. Nosotros nos levantamos cada día esperando que no esté con su cuerpo y su organismo inflamado, porque si está inflamado, significa que no puede moverse, porque le duele todo, las articulaciones. Y gracias a Dios, con una dieta muy estricta que tiene la Leti, hemos hallado cierta estabilidad. Pero fue hace como 2 semanas que tuvo un día de crisis así, pero que no podía ni moverse. Y la Leti me decía, me siento
presa de mi propio cuerpo. Quiero hacer tantas cosas. Quiero hacer tantas. Me decía, quiero volar y no puedo. Y siento que no me da. Y de repente Dios trajo a nosotros este versículo. Chicos, ustedes han sido llamados a vivir en libertad. ¿Quién les dijo que no pueden ser libres? Pero no usen esa libertad para creer que va a ser para ustedes, para sus propios deleites y sus propias pasiones y deseos. Yo sé que tú ahora deseas ser libre físicamente y poder hacer todo lo que quieras. Pero ¿quién te dijo que incluso en tus estados no puedes seguir sirviendo a otros? Y estábamos ahí, los dos en ese momento intenso, como que era como una tormenta, y decíamos, Dios, tú nos has llamado a ser libres. Tú nos has llamado a que esa libertad no la utilicemos para servirnos a nosotros mismos, sino para poder servir a otros y disponer nuestra vida para ellos. Dios, tú nos has llamado a ser libres. Y no queremos tomar esa libertad egoístamente. Queremos usarlas para servir a otros. Dios, tú nos has llamado a ser libres. Creemos que podemos serlo. Tú sabes nuestra situación. Tú sabes lo que estamos viviendo. Y no queremos tomar esa libertad. Y no sé cómo funciona. Pero por un momento pudimos experimentar lo que Jesús experimentó en el desierto. Tengo hambre. Es tan fácil tomar esas rocas y transformarlas en pan y comerlo, pero no quiero tomar el atajo. No quiero conformarme con rocas para comer. Quiero conformarme, más que conformarme, quiero poder aplacar y calmar mi sed de lo que siento ahora con toda palabra que sale de la boca de Dios. En el caso de Jesucristo, no solo de pan viviré, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. En el caso nuestro, tú nos has llamado a ser libres. Y no vamos a usar esa libertad para nuestro deseo egoísta de ahora, por muy justificado que pueda ser. Simplemente te pedimos que nos des libertad para seguir sirviendo a otros. Y yo me imagino a un apóstol Pablo desde la cárcel o desde sus situaciones lo mismo diciendo, ¿no? No todo es como me gustaría, pero sigo siendo libre. Porque Él me ha hecho libre y esa libertad la uso para servir a otras personas. Por eso Jesucristo ofrece la solución espiritual real y auténtica a los problemas comunes del ser humano. A la falta de plenitud, alégrense en el Señor. Cambien la preocupación por oración. Díganle a Dios lo que necesitan. Denle gracias por lo que Él ha hecho y así experimentarán la paz de Dios que va más allá de lo que pueden entender. La falta de expectativa. Dios, tú tienes planes para mí. Así tú lo dices en tu palabra. Tú tienes un futuro para mí. Esto no se ha acabado. Hay más para mi vida. Tú tienes esperanza. Tú me oyes cuando te hablo. Cuando experimentamos falta de libertad, Dios, yo he sido llamado a vivir en libertad. Y no para esa libertad disponerla para mí, para mis propios deleites. Porque sé que así no me sentiré nunca lleno, ni satisfecho, ni pleno. Sino que esa libertad para ponerla al servicio de otras personas. Problemáticas del ser humano con soluciones espirituales reales que se pueden hacer propias en nosotros. Nos ponemos de pie. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón y yo te planteé solo 3 problemáticas: falta de expectativa, falta de plenitud, falta de libertad. Pero también sé que Dios ha traído a tu corazón, ya sea los versículos que yo mostré o bien otras promesas que Él te ha dado, para que Él te está diciendo, tienes que tomarla esta y hacerla tuya. Y especialmente con que fueron kit de emergencia, en los momentos más intensos, cuando sientes que ya vas a conformarte con rocas para tu vida, en vez de conformarte con la solución real espiritual. Dios te está llamando ahora a tomar decisiones sobre a qué te vas a aferrar y sobre entender que Él puede traer la solución definitiva y real para ti, no en cuanto a poder resolver la situación, la circunstancia actual, porque a veces las circunstancias no dependen ni de nosotros. Pero sí, si Pablo pudo ser capaz desde la cárcel de escribir, podemos gozarnos, podemos ser plenos.
Si pudimos aprender que podemos nosotros, aunque no sintamos que hay expectativa para nosotros, puedo decir, Señor, tú tienes un futuro y me aferro a eso. Tú me lo prometes así, tú tienes un futuro. Y si estás experimentando falta de libertad y decirle, Dios, tú me haces libre y me dispongo delante de ti. Yo quiero hacer un llamado bien particular. Voy a pedir van a estar aquí el liderazgo, los pastores ancianos. Y yo voy a orar para que Dios les ponga a ustedes palabra, específicamente de su palabra. Y cuando oremos por los hermanos, podamos sentir con libertad también que Dios nos está entregando esa palabra y nos aferremos a eso. Así que oremos al Señor. Y les invito a que podamos pedir oración y decir, tengo esta problemática, necesito aferrarme. Y necesito tomar este versículo, este texto y hacerlo mío. Así que vamos a orar al Señor y después de eso te invito a que puedas pasar adelante y confiar. Invito al resto del liderazgo también que pueda pasar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Tú ofreces soluciones espirituales reales a nuestras problemáticas, aquello que muchas veces nos sentimos como que nos controla, que nos angustia y que no podemos seguir avanzando, Dios. Señor, tú ofreces soluciones espirituales reales a nuestra falta de expectativas sobre nuestra vida, a nuestra falta de plenitud, a nuestra falta de libertad y a tantas otras cosas que sentimos que no podemos avanzar o sentimos que hasta aquí hemos llegado, Dios. Y yo te pido ahora en el nombre de Jesús que juntos como iglesia nos aferremos a tu palabra, Dios, que ofrece soluciones espirituales reales a nuestros quebrantos. No nos queremos conformar con rocas, queremos aprender de ti, Jesucristo. Y queremos alimentarnos de lo mejor, que es de tu palabra. En el nombre de Jesús. Si tú sientes que Dios te está invitando a conformarte con su palabra y no con rocas, te invito ahora mismo que puedas pasar adelante y pedir oración. Y vamos a bendecirte y vamos a entregar algo especial de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Puedes pasar.